Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala. ¿Cómo se reconfigura México en la renovación de la silla presidencial? Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que van dando forma a este momento. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada, bienvenidos a La Antesala, el podcast en su versión radio. Hoy es viernes 20 de junio de 2025 y te saludo con mucho gusto a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. ¿Cómo se está reconfigurando México a partir de la llegada de la primera mujer a la silla presidencial y cómo se está reconfigurando el mundo? ¿Cómo se reconfigura Chiapas? Te invito a que me sigas en mis redes sociales, a que te suscribas a mi canal de YouTube, Jonathan Lozada 888, a que me sigas en Facebook, en Instagram y en TikTok, Jonathan Lozada 888 al final, y en X, Jonathan-Lozada. O más fácil, me puedes buscar y encontrar como Jonathan Lozada en la red. Me va a dar mucho gusto intercambiar opiniones, conocer tus puntos de vista y que me cuentes cómo la estás viviendo desde el lugar en donde te encuentras. El gobierno de México realiza uno de los primeros embargos de bovinos por no contar con documentación en Chiapas, en un operativo interinstitucional encabezado por autoridades federales y estatales. El gobierno de México embargó de manera precautoria un total de 231 reses en dos ranchos ubicados en los municipios de Tuxtla Chico y Metapa de Domínguez. Esto por el tema del gusano barrenador. Los animales carecían de la documentación que acreditara su legal importación y estancia incluso en el territorio nacional. La acción fue coordinada por las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Defensa Nacional y Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria con el respaldo del gobierno chiapaneco. Durante la inspección, personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria examinó a los bovinos y descartó la presencia del gusano barrenador de ganado, una plaga que, como hemos abordado en este espacio, representa una amenaza grave para la ganadería del país y que ha provocado el cierre de la frontera estadounidense para la venta de bovinos en ese país procedentes de México. En el operativo participaron, como hemos dicho, elementos del SAT, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, el Senacica, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal y la Fiscalía General del Estado. Como medida sanitaria, médicos veterinarios desinfectaron heridas recientes encontradas en los animales incautados y les practicaron tratamientos antiparásitos y larvicidas con el fin de prevenir infecciones en las siguientes semanas. Esta intervención se enmarca en la estrategia del gobierno federal para combatir el tráfico irregular de ganado en la región sur-sureste, en donde está Chiapas, zona especialmente vulnerable a la propagación del gusano barrenador. Hemos seguido de cerca en este podcast, pues qué es lo que ha sucedido a partir de que la plaga pareció salirse de control. Estados Unidos cerró sus fronteras hace un mes para la venta de los bovinos, como hemos mencionado, y México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ha estado en constantes pláticas con la Secretaría también de la Secretaría homóloga en Estados Unidos, pues para buscar alternativas de solución juntos, pero también pues poner muy en claro que México trabaja en el combate a este gusano barrenador. Hemos dicho el día de ayer que se anunció una inversión millonaria por parte del gobierno de los Estados Unidos para nuevamente abrir la planta de moscas, estas moscas que pues están esterilizadas y que al salir, al liberarse y al aparearse con moscas que pues son las responsables de los huevecillos que se ponen en los bovinos, pues generen huevecillos estériles que produzcan que no haya esta larva. Esta es una estrategia internacional binacional
que junto con el gobierno de México realiza el gobierno de los Estados Unidos y prácticamente en el estado de Chiapas, donde están las 2 plantas de moscas estériles y las cuales pues representan la estrategia para poder atacar este problema. Fueron afectados 10 municipios de Oaxaca y 3 de Guerrero tras el paso del huracán Eric. Ya en el conteo que se tiene hoy, en el recuento de los daños, estas son las cifras. El paso del huracán Eric por el sur del país dejó afectaciones en al menos 13 municipios, de los cuales 10 pertenecen a Oaxaca y 3 a Guerrero. Esto lo informó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Vázquez. Los principales daños se registraron en infraestructura eléctrica, techos de viviendas, desbordamientos de ríos y en la carretera que conecta Salina Cruz con Pinotepa Nacional. Durante un enlace desde la costa oaxaqueña a la conferencia matutina presidencial esta mañana, Velázquez detalló que más de 276,000 usuarios de la Comisión Federal de Electricidad se quedaron sin servicio eléctrico debido al paso del huracán Eric. Hasta el momento, el 51%, equivalente a 143,000 personas, ya cuenta nuevamente con el suministro. Pinotepa Nacional y Puerto Escondido figuran entre los municipios más afectados, señaló la funcionaria. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, agregó en este sentido que varias comunidades de Pinotepa permanecen incomunicadas. El secretario de la Defensa Nacional, por su parte, el general Ricardo Trevilla, reportó que el fenómeno meteorológico se ha degradado a depresión tropical. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que ajustó su agenda para trasladarse este mismo jueves a Oaxaca y supervisar personalmente las zonas afectadas. Tras su recorrido, retomará su gira prevista por Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de un menor que intentó cruzar una corriente de agua. Las autoridades federales y estatales brindan apoyo ya a la familia. Y el huracán Eric provocó también afectaciones indirectas en 12 municipios de Chiapas. Se mantendrán las lluvias todo el resto del fin de semana, por cierto, y al menos 12 municipios de Chiapas resultaron afectados por las intensas lluvias provocadas por las bandas nubosas del huracán Eric. Pareciera que estaba muy lejos y que en Chiapas pues no teníamos nada que ver con el paso de este huracán, pero pues todo está interconectado. Este huracán que tocó tierra en Oaxaca como categoría 3 el día de ayer, aunque el fenómeno no impactó directamente en territorio chiapaneco, sí generó inundaciones, deslaves, caídas de árboles, cortes de energía eléctrica y el cierre de algunos caminos en algunas zonas del estado. Protección Civil activó la alerta amarilla y recomendó ya desde el día de ayer extremar precauciones en regiones costeras y montañosas donde se registraron vientos de hasta 70 kilómetros por hora y un oleaje superior a los 5 metros. Como medida preventiva, también se suspendieron clases en algunas comunidades de la franja costera y del Istmo en Chiapas. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales en nuestro estado, pero sí afectaciones a la infraestructura local, especialmente, como hemos dicho, en caminos rurales y redes de distribución eléctrica. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que las lluvias continuarán en la entidad. Para Tuxtla Gutiérrez y zonas aledañas se esperan tormentas eléctricas vespertinas, cielos nublados y temperaturas máximas de entre 30 y 32 grados centígrados hasta el próximo jueves 26 de junio. Pues van a ser varios días de lluvia, varios días de estas precipitaciones pluviales. Aún autoridades mantienen vigilancia sobre un nuevo sistema de baja presión frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, con un 20% de probabilidad de evolución ciclónica en los próximos días, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y seguir indicaciones de protección civil.
pues muy importante esto, seguir las indicaciones de protección civil. Es lo mejor que podemos hacer ante circunstancias como esta. Sobre todo tenemos un estado donde pues llueve mucho, pero si le añadimos a esta condición natural de estos meses o de estas semanas, pues este tipo de fenómenos que van arrastrando a su paso y que nos envían a Chiapas también, pues más lluvia, pues sí, importantísimo mantenernos informados a través de la radio, a través de los comunicados de las redes sociales que emite el gobierno del estado y en particular Protección Civil Estatal. El gobierno de Chiapas y el INPI suman esfuerzos para proteger la identidad y origen de productores locales. El gobernador Eduardo Ramírez y el titular del INPI, Santiago Nieto, inauguraron el seminario México, Herencia y Origen, Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto Castillo, inauguraron este seminario Herencia y Origen, Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, cuyo propósito es brindar a las personas productoras y artesanas las herramientas sobre el marco legal, estrategias de comercialización, competitividad y protección de sus productos. Qué cosa tan importante, porque las artesanías, todas estas piezas que elaboran con manos ancestrales, con un aprendizaje que se ha transmitido de generación en generación en nuestro estado, pero también en todo México. Ahora hablamos particularmente de Chiapas, estas bellas artesanías que además encierran pues toda una cosmovisión. Cómo ven el mundo los pueblos originarios que aún tienen presencia y una presencia muy importante en Chiapas, cómo ven el mundo y cómo plasman esta visión en vasijas, en ollas de barro, en textiles, en piezas de jade, en piezas también de ámbar, ¿no? Incluso pues en platos, ¿no? En tazas muy hermosas que pues es una belleza y un gusto utilizarlas y tenerlas no únicamente como artefactos de uso del día a día, ¿no? Sino como piezas que pues le dan a nuestro hogar identidad, le dan vida, le dan luz, le dan un sentido además de pertenencia. Y muchas veces, ¿qué pasaba con esto, no? Hay un fenómeno de regateo a los artesanos que yo condeno enérgicamente, ¿no? Sobre todo cuando vienen visitantes, personas de otros países, visitantes de otras regiones del mundo, pero también del mismo México, ¿no? Que acuden pues a los mercados de artesanías, a los lugares donde se ofrecen pues estas joyas, ¿no? Que tienen además de un sentido estético, un sentido artístico y un sentido histórico, y regatean, y eso devalúa el valor que tienen estas piezas, estos trabajos ancestrales. Me parece que ese es un fenómeno con el que tenemos que terminar. Yo sí recomiendo ampliamente y ojalá tú también pases la voz. No está bien regatear con los artesanos de Chiapas, ni de México, ni del mundo. No hay que regatear. El precio que ellos puedan poner está además muy por debajo de cualquier precio que pueda ser por todo lo que implica, ¿no? He mencionado el valor artístico, el valor histórico, el valor estético, ¿no? Y el tiempo que ellos llevan para elaborar estas piezas o textiles que incluso se llevan semanas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Muchas veces han llegado a Chiapas empresas foráneas, empresas de otros estados, de la Ciudad de México también, pero también empresas de otros países, ¿no? Que han intentado comprar por mayoreo textiles y piezas que luego venden en otras regiones del mundo a precios pues muy distintos a los que ellos pagan. También sucede con el ámbar, por cierto. A mí me tocó hace algunas semanas viajar con algunas personas que venían de Asia, ¿no? Y que platicaban
con otro chiapaneco, estaba yo escuchando, no por chismoso, sino porque me tocó al lado, exactamente en el asiento contiguo a ellos, y ellos le preguntaban, ¿no?, a mi paisano chiapaneco, oye, ¿y cómo podemos llegar a Simojovel y se puede comprar de mayoreo? Hablaban perfecto español, pero evidentemente venían de un país asiático. Y esto me parece que también tiene que regularse. Comprarla del ámbar, pues es lícito, no es una actividad ilegal, pero comprarlo con justicia social y además con una regulación, con todo la regulación que tiene que haber en materia de protección de las minas de ámbar en Chiapas. No sé si esto ya existe, la verdad es que ahorita lo estoy ligando porque me vienen a la mente varios temas que tienen que ver con esta importante inauguración del seminario Herencia y Origen que encabezó el gobernador Eduardo Ramírez y el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y me vienen a la mente porque también durante muchos años se copiaron los motivos mayas, ¿no? Estas, ¿cómo le podemos llamar? Estas figuras mayas que se tienen en los textiles chiapanecos o en algunos, por ejemplo, en algún papel amate o en algunas piezas de cerámica, ¿no?, que son muy específicos, ¿no?, muy claros, y que me mencionaba mi hermano, que ya se los he presentado aquí, es doctor en arqueología y es investigador del INAH, me mencionaba que todas esas figuras que parecen no tener más que un sentido estético, comunican algo, tienen una representación simbólica, ¿no? Y eran utilizadas por algunas marcas y firmas nacionales e internacionales, haciendo o apelando a la belleza del origen, ¿no?, de las culturas indígenas de México. Me parece que Pineda Cobalín lo utilizó en alguna ocasión. Pineda Cobalín es esta marca de ropa que alude pues a mariposas, a símbolos gráficos también pues de las culturas ancestrales. No estoy seguro de que las hayan utilizado, digo, me parece. En realidad no quiero señalar a ninguna firma y a ninguna marca. Pineda Cobalín tiene cosas muy hermosas, ¿no?, muy, muy bellas en sus textiles, etcétera. Pero me parece que en algún momento utilizaron este tipo de iconografía, ¿no? Después de que se procedió a la regulación del patrimonio nacional, pues ahora no se permite hacer eso. Pero esto que tiene a cargo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para brindar a las personas productoras y artesanas de México y de Chiapas en esta ocasión herramientas sobre el marco legal, es muy importante, ¿no? Estrategias de comercialización es muy importante, competitividad también y protección a los productos. ¿Qué hace el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial? Pues patentas, ¿no? Inventos, patentas marcas, y también hay aquí un esquema en el cual pues se le puede brindar a los artesanos y artesanas de Chiapas y de México todas las herramientas que existen dentro del marco legal para proteger sus creaciones, sus productos. Estas estrategias de comercialización me parecen importantes, no las conocemos, pero vamos a indagar un poco en ello porque, como les mencionaba hace un momento, mucho sucedía pues que venía alguien a comprar de mayoreo y de mayoreo pues se supone que quieren las piezas más baratas. Esto no puede hacerse con una artesanía. En este marco, el gobernador de Chiapas reiteró el compromiso del gobierno actual en la promoción e impulso de los productos que dan identidad a Chiapas, proyectándolos con orgullo a nivel nacional e internacional. Durante el evento, entregó las solicitudes de declaratoria de protección de indicación geográfica de los productos Comiteco y café de Tenejapa, por ejemplo, subrayando también la importancia de avanzar en el registro de las 13 lenguas originarias de nuestro estado con el fin de salvaguardar los tejidos y simbologías frente al uso indebido por parte de industrias globales, como les mencionaba hace
un momento. Textualmente, el gobernador de Chiapas dijo: trabajamos para enaltecer a Chiapas porque nuestra entidad tiene por sí sola una historia, un origen, una tradición, una cultura, una gastronomía y una leyenda que contar. Y hoy a nosotros nos toca impulsar todo lo que nos da identidad. El primer mandatario chiapaneco agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha impulsado el estímulo fiscal de tasa cero en los protocolos que tienen que ver con el desarrollo de los polos del bienestar en el estado. Recuerden que vamos a tener pues dos polos de desarrollo industrial. También reafirmó su compromiso de trabajar junto con el sector empresarial para posicionar los productos locales en mercados internacionales y contribuir así al desarrollo económico del estado. Por su parte, el titular del INPI, Santiago Nieto Castillo, reconoció el importante trabajo y labor que se ha venido realizando en el gobierno de Chiapas para impulsar y proyectar los valiosos productos que tiene el estado a través de figuras de protección como son las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, las cuales son detonantes de toda una cadena productiva que beneficia a productores, a comercializadores y a consumidores por su garantía al elevar la calidad al tiempo que generan más empleos y son figuras de identidad nacional. Pues tú, ¿qué piensas al respecto? Me gustaría conocer tus opiniones, me gustaría conocer qué opinas, ¿no? Con relación a esto, a que puedan patentarse incluso las lenguas indígenas. ¿Qué opinas con relación a la intervención de también el gobierno federal en la búsqueda de proteger la identidad de los productos artesanales y las lenguas de Chiapas? Ahí están mis plataformas digitales, mis redes sociales. Me encantaría escuchar o leer tus puntos de vista. Me gustaría iniciar el diálogo contigo al respecto. Vamos a un corte. Soy Jonathan Lozada. Esto es La Antesala en su versión radio a través de la señal de Máxima. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast. Gracias por continuar conmigo en La Antesala a través de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. Pues estábamos hablando de varios temas. Este tema importante de la protección de las artesanías en Chiapas, de la protección de las lenguas originarias y de brindar a los artesanos y artesanas de nuestro estado pues todos los elementos para que conozcan el marco legal en el cual se pueden mover y pues también conocer métodos de comercialización y competitividad. También hablábamos del huracán Eric y lo que produjo en específico en Oaxaca y en Guerrero, pero también nos tocó ahí una parte de los pues de lo que produce, ¿no? Y de las lluvias en Chiapas. Estábamos investigando un poco acerca del plan DN3 y este año, este mes en específico, se cumplen 59 años del plan DN3, este emblema de auxilio a la población en desastres. Precisamente hoy, 20 de junio, por cierto, se conmemoran 59 años de la creación del plan DN3E, el programa de auxilio a la protección civil en casos de desastre que implementa la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA. Por cierto, desde este espacio, desde la antesala, todo nuestro reconocimiento a los miembros, a todo el personal, a los mandos, a los altos mandos, por supuesto también de la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde su inauguración en 1965, el Plan DN3 ha sido un pilar fundamental en la atención de emergencias naturales y humanas en todo el territorio mexicano y además en ocasiones fuera del país, más allá de nuestras fronteras. Fue diseñado originalmente como una estrategia de respuesta a desastres naturales. El plan DN3 ha evolucionado para adaptarse a todo tipo de contingencias como huracanes, como lo que acaba de suceder o lo que acaba de pasar en Oaxaca y Guerrero en específico, pero también sismos,
incendios forestales, deslaves, incluso pandemias como la que vivimos hace algunos años y que paralizó al mundo, por cierto. Durante casi 6 décadas, miles de efectivos del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana han sido desplegados bajo ese protocolo con el objetivo de salvaguardar la vida, los bienes y el entorno de la población afectada. El plan DN3 ha sido clave en momentos críticos para México, como el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, el sismo de 2017, que también lo vivimos en Chiapas con fuerte impacto, y más recientemente, durante la emergencia sanitaria de COVID-19, donde se amplió su campo de acción para apoyar con distribución de insumos médicos y operación en hospitales. Cada año la Sedena refuerza su capacidad operativa con entrenamientos especializados para el personal que integra las brigadas de auxilio, como la Policía Militar, los binomios caninos y unidades médicas móviles, etc. El despliegue del plan se activa de manera inmediata ante una emergencia con una estructura que contempla evaluación de daños, rescate, atención médica, distribución de víveres y reconstrucción inicial. A sus 59 años de creación, el plan DN3C se mantiene como uno de los programas más reconocidos y valorados por la ciudadanía. Es símbolo además del compromiso del Ejército Mexicano con la protección civil y la solidaridad en momentos de crisis. Además tiene un reconocimiento internacional en gestión de desastres. No solo es considerado un referente nacional en materia de protección civil, sino también como un modelo observado y reconocido a nivel internacional por su eficacia, por su rapidez, por su estructura operativa también. Organismos como la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y países latinoamericanos han destacado la capacidad logística del plan, su organización jerárquica clara y su enfoque humanitario. ¿Quién es más que el Ejército Mexicano, este importantísimo cuerpo, institución de México formada por personas de carne y hueso, por personas del pueblo, por gente emanada del pueblo que integran con humanidad, con humanismo, ¿no? Pero además con método, con alcance, con un objetivo y con mucho corazón pensamos pues los protocolos de este plan, del plan DN3E. La experiencia mexicana ha sido además compartida en foros internacionales y en encuentros de cooperación en materia de gestión de riesgos, posicionando al plan DN3 como un ejemplo de buenas prácticas en respuesta militar a emergencias civiles. México ha brindado asistencia humanitaria bajo los protocolos del DN3 en países como Haití. ¿Se acuerdan del terremoto devastador de 2010? Pues ahí estuvo el ejército mexicano con el plan DN3. En Guatemala también durante emergencias volcánicas y lluvias intensas, incluso en Estados Unidos. Estos despliegues han demostrado que el modelo es replicable y adaptable en contextos diversos gracias a su base en principios universales de atención a la población y coordinación institucional. El plan DN3 también ha sido estudiado por instituciones académicas y por cuerpos de protección civil de otros países como parte de la estrategia de modernización de sus propias fuerzas armadas en labores de rescate y apoyo humanitario. Su permanencia durante casi 6 décadas y su capacidad de adaptación ante nuevas amenazas como pandemias y cambio climático lo consolidan como uno de los programas de auxilio militar a civiles más longevos y más robustos del mundo. En un escenario global donde la gestión de riesgo es cada vez más prioritaria, el plan DN3 representa un caso exitoso de sinergia entre la defensa nacional y protección civil. Y qué bueno saberlo, porque a veces no tenemos claridad con respecto a ello, con respecto a lo que significa este protocolo, ¿no? Estuvo, hemos dicho, en el terremoto de Haití. Ahí estuvo el ejército, la Sedena, pues, con el plan DN3, ¿no? Se instalaron hospitales móviles, se repartieron toneladas de víveres y medicamentos, se colaboró también en la atención médica y en tareas de búsqueda y rescate. También estuvo en Japón. México envió en 2011
a un equipo de rescatistas militares y civiles para apoyar en la zona afectada por el sismo. Tuvieron magnitud 9, por cierto, y posteriormente un tsunami el 11 de marzo. En Guatemala, en diferentes años, en la erupción del volcán de fuego en 2018, donde la Sedena envió ayuda humanitaria, unidades médicas móviles y equipos de rescate tras esa catástrofe que dejó decenas de muertos. En tormentas tropicales también en Guatemala, a lo largo de varios años, contingentes mexicanos han cruzado la frontera del sur de Chiapas para ingresar a Guatemala y auxiliar en las comunidades devastadas por lluvias o deslaves, usando la estructura operativa del Plan DN3. En Estados Unidos, cuando llegó el huracán Katrina en 2005, esa fue la primera vez que el ejército mexicano operó en suelo estadounidense desde el siglo XIX. Tras el paso del huracán Katrina por Luisiana, México envió 200 soldados, 45 vehículos y 3 cocinas móviles que brindaron más de 170,000 raciones de comida en San Antonio, Texas. También transportaron víveres, agua potable, equipo médico. Pues fue altamente simbólica esta acción que, por cierto, pues muestra la buena relación, digamos, entre ambas naciones. También la Sedena participó en rescates en el terremoto de El Salvador en 2001. Es un programa, un plan, un protocolo que merece todo el reconocimiento. La verdad es que lo que hace la Sedena, el ejército mexicano en materia de ayuda, ¿no? En el caso de desastres, pues ya vimos no solo en México, sino también en el mundo, pues es de alto impacto y además pues es de mucho corazón. El plan DN3 se activó también en la erupción del volcán Chichonal en 1982. ¿Quién se acuerda de eso? A lo mejor los chavos, los jóvenes no, pero a lo mejor sus papás y sus abuelos sí. El 28 de marzo y el 3 de abril de 1982, el volcán Chichonal, ubicado en la región norte de Chiapas, hizo erupción violenta tras más de 600 años de inactividad. Hubo explosiones por parte del volcán, de la tierra, que arrojaron toneladas de cenizas, gases tóxicos y material piroclástico, provocando una de las mayores catástrofes naturales en la historia reciente del estado. La erupción del volcán Chichonal en 1982 dejó un saldo de más de 2,000 personas muertas y decenas de miles de damnificados. Las comunidades zoque de los municipios de Francisco León, Chapultenango y Pichucalco fueron las que tuvieron mayores afectaciones. Y ahí el plan DN3 fue activado de inmediato y el ejército mexicano realizó pues operaciones de evacuación, atención médica de emergencia, distribución de alimentos y resguardo en zonas de riesgo. En muchos casos los militares ingresaron a comunidades aisladas por la ceniza y los deslaves, enfrentando también condiciones extremas. Y yo me acuerdo mucho porque en esa época estábamos viviendo en Ciudad de México con mis papás y me acuerdo que mi abuela y mis tías pues se trasladaron de Tuxtla para Ciudad de México, a pesar de que las afectaciones en Tuxtla Gutiérrez, según recuerdo o según sé, no eran mayores, pero me acuerdo que nos llevaron hasta ceniza del volcán Chichonal, ¿no? Pero para todos aquellos que no pudieron salir, pues ahí estuvo el ejército mexicano. Vamos a entrevistar a alguien del ejército mexicano, algún mando militar. A mí me encantaría compartir la experiencia que ellos han tenido en este tema. Vamos a contactarlos y por supuesto desde aquí les hacemos la invitación. También casos emblemáticos de la aplicación de este plan fue el terremoto, como hemos dicho, de 85, que fue una catástrofe en la Ciudad de México. El huracán Stan, ¿no? Uno de los casos más graves de desastre natural en el sureste mexicano, que provocó desbordamiento de ríos, deslaves y pues lamentablemente pérdidas humanas, ¿no? Se aplicó en esa ocasión el plan DN3 en decenas de municipios de Chiapas, especialmente en Tapachula, en Motocintla, en la Sierra Madre, que es donde
estuvieron o se tuvo más fuerte las afectaciones. Pero como hemos dicho también en el sismo de 2027, todavía no llegamos ahí, Jonathan, de 2017, y esperemos que no haya un sismo en 2027, pero si lo hay, que sea chiquito, por favor. En las inundaciones de Tabasco y Chiapas en el 2020, en el terremoto del 7 de septiembre de 2021 en Guerrero, el huracán Otis en Guerrero, ¿no? Que tuvo lugar en 2023 y que impactó violentamente a Acapulco como categoría 5. Fue una catástrofe de grandes dimensiones, y ahí el plan de N3 fue fundamental para restablecer el orden, para evacuar las zonas devastadas, para abrir caminos, instalar albergues y entregar ayuda humanitaria. Fue uno de los operativos más exigentes de los últimos años por la magnitud del desastre. Y bueno, pues son innumerables las participaciones del ejército mexicano en la aplicación de este plan de N3, nuestro reconocimiento nuevamente desde este espacio. El 1 de julio comienza a nivel nacional la implementación piloto de la reforma que reconoce los derechos laborales de trabajadores de plataformas digitales. ¿Quiénes son estos trabajadores? Pues los repartidores de Uber, de Didi, de Rappi y todos y todas las aplicaciones que existan a lo largo del país y por supuesto de Chiapas. Esto se anunció esta mañana y es acorde a una política laboral mediante la cual a partir del 1 de julio de este año comienza la implementación piloto de la reforma que reconoce los derechos laborales de los trabajadores de plataformas digitales, la cual se realizó, por cierto, bajo un consenso con las empresas, con estas que acabo de mencionar y otras, y cuya entrada en vigor será el 1 de enero de 2026. Es muy loable e importante esta reforma que le va a brindar seguridad social también a los trabajadores y repartidores de estas plataformas digitales, porque anteriormente no era así. Anteriormente se les denominaba socios. Las mismas plataformas digitales decían: a nuestros socios vamos a brindarles No eran sus socios. Un socio tiene participación en activos. Un socio recibe, pues, de las utilidades el porcentaje de su participación en sociedad. Se le llamaba socios, desviando la figura legal para no brindarles todos los derechos que como trabajadores les corresponden. Fue Marat Baruch Bolaños López, el secretario del Trabajo y Previsión Social, quien esta mañana anunció que entra en marcha la reforma de ley del trabajo en plataformas digitales y que incluye el aseguramiento obligatorio al Instituto Mexicano del Seguro Social. Todo aquel que trabaje en plataformas digitales, que reparta productos en Uber, en Didi, en Rappi, en cualquier plataforma, tendrá derecho, independientemente de que trabaje 8 horas o 4, a que sea asegurado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tendrá derecho a la estabilidad laboral y además a protección frente al algoritmo, porque resulta pues que el algoritmo de repente les apagaba la plataforma por X o por Z y los trabajadores, los repartidores de estas plataformas pues no podían hacer nada. Ahora esto no será posible. Todo trabajador de estas plataformas que tenga por alguna razón una suspensión del algoritmo tiene derecho a una audiencia con personal de la empresa, salvo en casos extremos como fraude y otros delitos, ¿no? También habrá libertad de asociación, es decir, podrán integrarse en sindicatos. Y esto es un ejemplo de México para el mundo, porque mientras en la Organización Internacional del Trabajo todavía se discute si sí se les va a dar derechos o no, y donde algunas plataformas van a hacer lobby, que lobby es esta actividad mediante la cual se convence a legisladores o a representantes de algunos organismos de pasar una ley o una iniciativa o una norma. Mientras eso sucede en la Organización Internacional del Trabajo, en México
ya está a unos días de aplicarse. Esta reforma no cambiará la manera de trabajar. Los repartidores seguirán trabajando del mismo modo, de la misma forma, las mismas horas que les convenga, ¿no? Eso no cambia, más bien dota de derechos a los trabajadores. La trabajadora o el trabajador, si deciden que van a trabajar 4 horas a la semana, van a poder seguir haciéndolo así. Se establece una prestación mayor para el que alcance el salario mínimo, para el que trabaje más horas, obviamente, pero desde las horas que tengan o decidan trabajar, tienen derecho como trabajadores a todo lo que un trabajador en México tiene derecho. Pero sobre todo apoyo cuando haya accidentes, porque sucedía o sucede que tienen accidentes y no hay quien los auxilie. El objetivo es que trabajadores y trabajadoras de estas empresas sean reconocidos, por lo cual quienes se dedican a laborar en plataformas digitales pues no deben temer a perder su empleo. Hay mucha desinformación y confusión. Se decía, no, lo que pasa es que ahora los trabajadores van a tener que pagar más, ¿cómo se llama? Este porcentaje que les... Pues sí, de una venta, por ejemplo, si yo pido mediante Uber un sándwich, ¿no? Una parte de lo que yo pago se va al repartidor. Y se temía que esa parte fuera menor, porque ahora como la empresa va a tener que pagar el IMSS y todos los demás todas las demás prestaciones, pues se temía que fuera menor, pero no será así. El trabajador no se verá afectado en ello, no puede haber afectación en ello. Lo que se busca es que se reconozcan pues a los trabajadores como trabajadores reales, ¿no? El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños López, resaltó que se trata de una reforma histórica que fue publicada el 24 de diciembre de 2024 y que reconoce los derechos laborales de quienes trabajan de forma presencial a través de estas aplicaciones. En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró hoy que su gobierno no encubrirá a ninguna persona involucrada en la operación de una refinería clandestina descubierta esta semana en Coatzacoalcos, Veracruz. Enfatizó que las investigaciones llegarán hasta donde tope sin importar a quién involucren. Y esto es un mensaje a toda la nación. Textualmente dijo, nosotros no vamos a proteger a nadie. Respondió con firmeza al ser interrogada sobre la posible participación de personal de Petróleos Mexicanos en la red de huachicoleo. Aunque no ofreció detalles por tratarse de un caso en curso, reiteró que no habrá impunidad para quienes estén relacionados con la comercialización ilegal de combustibles. El martes, autoridades federales desmantelaron un centro de procesamiento ilícito de diésel en ese municipio veracruzano, donde se aseguraron más de 500,000 litros de crudo y equipo utilizado para la producción clandestina de hidrocarburos. Desde Palacio Nacional, la primer mandataria mexicana explicó hoy que su administración trabaja en coordinación con la Fiscalía General de la República para combatir a las redes del crimen organizado vinculadas al robo de combustible. Como parte de estas acciones, destacó el reforzamiento de medidas en las aduanas, donde se detectó el ingreso irregular de diésel etiquetado como nafta mediante permisos temporales, los cuales afirmó ya fueron eliminados. La investigación es muy profunda, dijo, y añadió que actualmente se realizan operativos para asegurar almacenamientos y rutas de distribución de combustible ilícito. Sobre el grado de especialización necesario para operar una refinería de este tipo, la presidenta apuntó que se requiere de conocimientos técnicos como los que poseen ingenieros químicos, quienes, dijo, pueden trabajar en Pemex o no. Subrayó que corresponde a la Fiscalía esclarecer los vínculos de los responsables, pero que sepan que se está haciendo la investigación y tope donde tope, concluyó la presidenta de México con relación a este tema. Y es que pues va en serio y va para todos lados. Ahora le tocó a Veracruz, pero
pues el huachicoleo es un delito. Y un delito que se castiga. Vámonos hasta Tuxtla Gutiérrez y como parte de las acciones para incentivar la participación ciudadana en la colecta anual Boteo Teletón 2025, Ana Paola Aguilar Hidalgo, regidora de Tuxtla Gutiérrez y benefactora del Teletón CRIT en Chiapas, realizó la entrega de alcancías a las y los diputados locales en las instalaciones del Congreso del Estado. Paola Aguilar recalcó la importancia de que los diputados locales se sumen a esta causa, ya que son los representantes de las y los ciudadanos por lo que hay que motivar a que se apoye pues esta causa para alcanzar la meta y que el CRIT siga ayudando a quienes más lo necesitan, como lo viene haciendo desde hace 18 años. En el evento donde se realizó pues esta entrega, asistieron el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la mesa directiva, el diputado Mario Guillén, presidente de la Jucopo, Carla Velasco Canter, subdirectora de Alianzas Estratégicas del Teletón, la diputada Erika Paola Mendoza Saldaña, coordinadora de la entrega de alcancías Teletón en el Congreso, diputados locales en general, así como representantes de diversas dependencias y la ciudadanía en general. Hemos llegado al final de esta emisión. Nos sintonizamos el lunes próximo en punto de las 2 de la tarde aquí a través de la señal de Máxima. Soy Jonathan Lozada y esto fue La Antesala, el podcast.